Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. A esta hora está con nosotros Alfredo Sánchez, él es director de negocio PYME. Con él vamos a conversar respecto a lo que tiene que ver con el emprendimiento venezolano en Colombia, así como también las tendencias que se han dado de emprendimiento en lo que es la diáspora venezolana. Buenas tardes, bienvenido a Noticias Globo, Visión Economía. Buenas tardes, Mariana. Como siempre, un placer compartir contigo y con tu audiencia. Y bueno, y siempre actualizarnos un poco sobre el dinámico mundo de la diáspora venezolana y de un tema tan sensible como es el emprendimiento, que por supuesto es una vía de lograr proyectos económicos en el exterior y proyectos de desarrollo profesional y personal. Bien, en momentos como el que vivimos, donde la balanza comercial entre Venezuela y Colombia, contrario a lo que debería ser, ha caído en términos bastante importantes en lo que es materia de exportación no petrolera, ¿cómo se está desarrollando en este momento los negocios de venezolanos en Colombia? Ya no es exportar de aquí para allá, sino montar tu negocio allá. ¿Cómo se está desarrollando eso en este momento? Lo primero es que la economía colombiana y la venezolana tienen unas complementariedades extraordinarias. Evidentemente complementariedades que están siendo subaprovechadas por toda la situación política y económica entre los dos países. Por supuesto, lo que ha sido la situación económica venezolana tan comprometida e incluso las dificultades en las relaciones binacionales. Así que cabe resaltar que en una época la frontera colombo-venezolana era la segunda frontera de mayor dinamismo y movimiento del continente americano después de la frontera entre Estados Unidos y México. Eso evidentemente no es la realidad actual, por las circunstancias que hemos visto. El intercambio, nuevamente Venezuela y Colombia tenían un péndulo, ¿no? Cuando había una dinámica exportadora de ambos países. En algunos momentos teníamos balanzas comerciales positivas en Venezuela, donde nuestros empresarios colocaban productos en el mercado colombiano con mucha intensidad. En otras épocas, por variables cambiarias de distinto tipo, era al revés, el gran mercado para las empresas colombianas era Venezuela. Ahora, eso evidentemente ya no es la realidad actual. Lo que hay más bien ahorita es una realidad de desplazamiento de masas migratorias, de desplazamiento de personas que evidentemente buscan regularizar su situación en Colombia, en el hermano país, y una de las vías para lograrlo hacer y lograr su viabilidad económica es desarrollar pequeños y medianos negocios, o incluso hay también capitales más importantes que se están yendo al país, que están yendo para Colombia. Entonces, ¿qué sucede? Si hay un dinamismo importante que no solo es característico de la situación de la diáspora venezolana en Colombia, es característico de la situación de la diáspora venezolana a nivel global. Este es un fenómeno donde se habla que ya son 4 millones de venezolanos que están en el exterior, y esa es una cifra muy importante porque más del 12% de la población del país se encuentra fuera del país. El otro día estaba viendo unos estudios y eso en estándares internacionales es altísimo. Que tú tengas más del 12% de tu población en el exterior es muy alto. Eso tiene impactos de todo tipo. Impactos sociales, impactos económicos, impactos culturales, impactos políticos también. Tanto en lo que es en Venezuela como en las sociedades donde se está haciendo vida la diáspora. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver desde el punto de vista de lo que estamos tocando en este tema? Es cómo esos flujos venezolanos al exterior, donde hay un porcentaje importante de emprendedores que ya tienen trayectoria, pero también hay personas que están comenzando nuevos emprendimientos para ser viables económicamente en otro país, logran tener éxito y además logran no desvincularse completamente de Venezuela, sino de alguna manera poder apalancarse procesos o mantener relaciones de negocios potenciales con nuestro país. Cuando observa usted este fenómeno de un 12% de los venezolanos fuera del país, ¿qué están haciendo esos venezolanos fuera del país? Muchos de ellos tenían negocios en Venezuela y se los llevaron al exterior, otros simplemente abrieron sucursales en el exterior. ¿Cuál es en mayor proporción en este momento la situación del venezolano en el exterior? ¿Está trabajando bajo relación de dependencia o está llevando a otros países lo que lamentablemente en Venezuela no se puede desarrollar por las dificultades? Fíjate, es variopinto, ¿no? Porque cuando tú hablas ya de 4 millones de personas, hay, por supuesto, de todo tipo de situaciones. Hay desde personas que van en situaciones económicamente muy precarias, que van ya prácticamente en situación de refugiados. Tienes profesionales que de alguna manera se insertan en sus profesiones bajo la vía de empleados. Tienes personas que van incluso con estatus político, personas que van también son deportistas, talentos, y hay también las personas que llevan
o que inician, acometen proyectos empresariales independientes. No son la mayoría, porque evidentemente no es que, por más que Venezuela tenga una vocación emprendedora muy alta, no es que toda la población venezolana está dispuesta o tiene la inquietud de desarrollar negocios, pero sí es importante el porcentaje. Hay estudios del Observatorio de la Diáspora Venezolana que hablan que 20% de los emprendedores de los venezolanos en el exterior se autocatalogan como emprendedores. Entonces eso puede ser un referente. Claro que hay que tener muy presente que en lo que es el estudio de nuestra diáspora no hay grandes trabajos adelantados. Hay trabajos muy meritorios hechos por universidades, por investigadores académicos, pero al no haber una política del Estado hacia esta diáspora, no se centraliza la información. Al mucha de la diáspora no tener mayor relación con sus entidades consulares y embajadas, también eso implica que hay mucha información gris, pero sí pudiéramos hablar, según ese estudio, de que 20% se catalogan como emprendedores. Y por supuesto, tienen todos los desafíos que el emprendimiento es una forma de ser económicamente viable, es una forma incluso en algunos países de regularizar la situación migratoria, pero el gran desafío no es regularizar la situación migratoria, es lograr empresas de calidad y empresas además que puedan crecer y proyectarse. Sí hay un activo muy importante de diáspora venezolana, que ya incluso fueron de las oleadas primeras, que tenían negocios y experiencias en Venezuela. Empresarial. Por supuesto, esas diásporas, esas oleadas tienen ciertas ventajas en conocimiento, lo cual nos garantiza el éxito en distintos mercados y en distintas sociedades. El venezolano sale al exterior en busca de, como señala, una legalidad en alguno de los países a los que acude, pero también para lograr esto necesita tener financiamiento. ¿Puede el venezolano en el exterior obtener financiamiento para sus proyectos o es una de las trabas que enfrenta? Bueno, fíjate, el tema de la legalidad, por supuesto, es clave y es donde es necesaria la organización de los venezolanos en el exterior. Cuando hablamos de la organización es que ya somos una masa crítica tan importante donde debemos articular y articularnos cada uno según sectores. Habrán asociaciones de profesionales, habrán asociaciones a lo mejor culturales, habrá asociaciones de tipo humanitario también para tener todo ese flujo de personas, pero también hay que ir desarrollando y percibimos que se está desarrollando iniciativas de asociaciones de emprendedores y de pequeños y medianos empresarios. Más allá de las cámaras. Siempre han habido las cámaras empresariales binacionales, pero normalmente las cámaras binacionales son para un segmento de empresas mucho más grandes. Estamos viendo un fenómeno de organización a nivel de emprendedores y pequeños y medianos empresarios. En el caso mío, yo actualmente soy presidente de la Asociación de Emprendedores Colombo-Venezolanos, que tiene sede en Medellín, y nosotros estamos viendo lo que es ese fenómeno. Ahora, incluso, pero no solo en Colombia, en Florida, en Panamá, en Madrid, hay también organizaciones de emprendedores. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacerse? Por supuesto, organizarse. Quizás hay una ventaja para las nuevas oleadas, que ya hay grupos que se han ido estableciendo y conociendo los mercados, y de alguna manera pueden buscar cómo apalancarse en estos grupos. Pero cuando me hablabas de temas de financiamiento, la legalidad es muy importante. Pero incluso más que buscar programas específicos para la comunidad venezolana, también es informarle sobre los programas que existen y que no tienen trabas para acceder, para que los conozcan, porque muchas veces hay desconocimiento de nuestra diáspora. Llegan al mercado, no tienen conocidos, no tienen relacionados, no tienen amigos, y pueden haber muchas oportunidades que están en el tintero, pero que por desinformación y falta de conocimiento no pueden aprovechar. Bien, por último quisiera consultarle cuál es la evaluación que puede hacer en Colombia, los venezolanos en Colombia, cómo está la relación de los negocios y los emprendimientos y por qué líneas están tomando cada uno de las personas o los venezolanos que salen del país, qué áreas de trabajo. Bueno, sobre mi experiencia, por supuesto, y no solo en la diáspora con Colombia, sino en otros países, cada uno tiene su toque particular, porque las realidades de cada país cambian y el perfil de los emprendedores cambia según el país. No es lo mismo lo que es el impacto, lo que puede ser en Miami de los emprendedores venezolanos, donde es una población mucho más difusa, porque es un país mucho más grande, con diáspora de todo el mundo, que lo que puede ser en Colombia. En el caso de Colombia hay una particularidad que aproximadamente la mitad, por lo menos de la gente de emprendedores que se vincula con nosotros, son colombo-venezolanos, es decir, son ciudadanos colombianos y venezolanos con doble nacionalidad, porque son hijos o nietos de colombianos que emigraron a Venezuela en los 80 y los 90. Entonces, claro,
¿qué sucede? Aquí nosotros tenemos personas que el tema migratorio no es su problema. En realidad ya tienen la nacionalidad, la ciudadanía, pero tienen las dos ciudadanías, o sea que pueden perfectamente disfrutar de todas las opciones políticas y económicas que da el país. Pero el desafío es cómo hacer negocios que en efecto sean efectivos, que en efecto puedan ser viables, etc. Entonces, ¿qué sucede? El emprendimiento venezolano, tan diverso como es, mucho va para alimentos, pero también hay personas que van hacia tecnología, personas que van hacia el sector de franquicias, hay personas que tienen capital, que tienen un capital que eventualmente no saben qué hacer con él y entonces están buscando cómo apalancarse para lograr proyectos económicos en el país. Entonces, tradicionalmente, bueno, la gastronomía es uno de los grandes a nivel internacional. La arepa venezolana es un boom. Dicen que es como van a desplazar al taco a las tortillas, al taco mexicano. Todo como le gusta a la gente las arepas de todo el mundo. Pero es lo único. Hay emprendimientos que están en distintos sectores y la idea es que nuestros emprendedores, cuando van al exterior, no sean emprendedores intuitivos y no piensen que experiencias exitosas en el país les garantiza el éxito en el nuevo mercado, sino que tienen que ir con mucho paso firme, alrededor del mercado, haciendo planes de negocio y eso sí, buscar articularse para apoyarse como comunidad. Bien, le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Entonces, la recomendación a todo aquel que ha emigrado, busca montar un negocio fuera de nuestras fronteras, a formarse, a enterarse y empaparse bien de cómo es el mercado. Que funcione en Venezuela no quiere decir que va a funcionar en Colombia o en cualquier otra parte del mundo, y buscar estas organizaciones que Alfredo Sánchez nos está diciendo se están agrupando fuera del país para ya también entonces agrupar a esta masa de trabajadores, emprendedores y personas con capital venezolano que buscan llevar fuera de nuestras fronteras su negocio. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más. Usted está viendo Noticias Globovisión Economía. A 20 minutos de Caracas está tu Galpón en Guatire, la mejor inversión para tu pequeña y mediana industria. Un exclusivo complejo industrial con espacios desde 200 a 2.900 metros cuadrados que se adapta a las necesidades de tu empresa y a los mejores precios. Tu Galpón en Guatire. Vende cielo y tierra, bienes raíces, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto. Feindustria es una gran comunidad. Aquí nos encontramos más de 3.500 empresarios. En Feindustria, la prosperidad nos une. A lo largo de los años hemos aprendido que los empresarios debemos trabajar unidos para sobrevivir. Venezuela lo tiene todo para alcanzar el desarrollo industrial. Somos empresarios y nuestra prioridad número 1 es Venezuela. En Venezuela nos gusta tanto hacer parrilla que junto a la Monserratina celebramos en julio el mes de la parrilla y el último sábado, el día del parrillero. Celebremos estar juntos, celebremos al calor de la Monserratina. Arameru Lodge, el confort de un alojamiento 5 estrellas en medio de la selva, rodeado de hermosos jardines en torno a una impactante réplica del Salto Ángel, gastronomía internacional, salón lounge, gimnasio, spa, mirador con vista 360 grados a la sabana y los tepuyes, y con las excursiones a los más espectaculares escenarios naturales. Arameru Lodge, para adentrarse en la grandeza de Canaima y sus maravillas. www.arameru.com. Traki inicia su venta increíble de blusas, vestidos y pantalones. Busca la flecha en la entrada de todas las tiendas Traki. Pantalones,